Thermalright TLC12CWS, el modelo de estos ventiladores. 120 milímetros de 5 volts, 3 pines ARGB. Es un pack de 3. Por aquí se puede ver que es ARGB. Vamos a ver un poco la empaque del lado derecho, logotipos de Thermalright. Algunos datos si quieren pausar para poder ver qué es lo que contiene, un poco más específico. Parte izquierda, abajo y la parte de enfrente con el logotipo Thermalright. Ok, vamos a ver un poco más a fondo el ventilador Thermalright. Recuerden que es de 120 milímetros. Aquí están sus cables. Por una parte, este es el ARGB, son 3 pines. PWM, son 4 pines para poder modular la velocidad de los ventiladores. Y aquí recuerden que se puede hacer conexión en cadena. Eso quiere decir que puedes conectar varios ventiladores, ya que tienen otra conexión del ARGB. Y así es como se ve el ventilador. ¿A qué me refiero con la conexión en cadena? De este lado, la conexión ARGB macho y la conexión ARGB hembra. Ahora los vamos a conectar con el otro ventilador para que tengan una buena referencia. Vamos a tomar la conexión hembra ARGB, que son 3 pines y tiene una flechita que marca el lado positivo. No hay pierde en esta conexión, solo traten de hacerlo un poquito fuerte o que haga un clic. Ahora vamos con el PWM macho, que es este, 4 pines, y vamos a tomar el otro ventilador, el PWM hembra. Recuerden, para modificar la velocidad de sus ventiladores tiene que tener 4 pines del PWM. Si nada más tiene 3, solo va a ser la velocidad de fábrica de tus ventiladores, no vas a poder modificar la velocidad. Y así es como queda. Un consejo que les puedo dar cuando agreguen algo nuevo a su computadora es que la prueben así a pelo para ver su funcionamiento y que todo vaya correctamente. Si tienen dudas sobre mi placa madre, es una Asus A520M-A2.
Como pudieron escuchar, este es el sonido que hacen los ventiladores con una velocidad moderada de los Thermal Ride. ¿Cuál es el controlador que yo estoy manejando? Aurasync o Armoury Crate, que es este que están viendo en pantalla. Armoury Crate, con algunas de sus funcionalidades, y así es como se ven los ventiladores Thermal Ride. Un tip que les puedo dar para colocar sus ventiladores, ya que hay mucha duda, bueno, una hoja de papel, y de la parte de donde no hay rejilla, ya ven que absorbe, y de la parte de atrás donde está la rejilla, expulsa el aire, para que sepan la orientación de los ventiladores. Vamos a hacer el ensamble de los ventiladores. Primero vamos a tener que desconectar unos cables, el cable USB 3.0 del panel frontal. También vamos a quitar los botones de reset y power y las USB 2.0. Son esos cables. También vamos a quitar el ventilador que viene en la parte de abajo. Aquí están los cables, como pueden ver, el USB 3.0 ya desconectado, el del panel de los botones y la conexión del ventilador, el USB y el de sonido. En la parte de abajo de mi gabinete viene un jalador, un huequito para poderlo jalar hacia mí, y vienen también unos ganchitos de aquí de la parte de adentro. Esos hay que quitarlos con cuidado para que no se rompan. El panel frontal de mi gabinete, vamos a instalar los nuevos ventiladores. Si tienen duda de mi modelo de gabinete, es un Jiyanka 1100.